Mi nombre es Camila. Tengo 23 años. Y esta es la historia de cómo una prueba de embarazo positiva destruyó la relación con mi madre y me obligó a crecer de la manera más dolorosa posible. Todo comenzó un martes por la tarde. Estaba en el baño de mi apartamento, sosteniendo una prueba de embarazo, con manos temblorosas, mirando esas 2 líneas rosadas que cambiaron todo. 2 líneas que no esperaba ver. 2 líneas que me dejaron paralizada durante lo que parecieron horas. Tenía 23 años. Acababa de terminar la universidad hacía 6 meses. Trabajaba en mi primer empleo real, como asistente administrativa, y llevaba saliendo con Marcos durante año y medio. Era una relación seria, o al menos yo pensaba que lo era. Vivíamos juntos desde hacía 8 meses, en un apartamento pequeño que compartíamos con otro compañero de cuarto. Para poder pagar el alquiler, Marcos y yo teníamos planes. Queríamos viajar, establecer nuestras carreras, ahorrar dinero. Un bebé no estaba en esos planes. No ahora. No así. Había sido cuidadosa. Tomaba la píldora anticonceptiva religiosamente. Pero hubo esa semana en que tuve una infección estomacal. Estuve vomitando durante días, y aparentemente eso fue suficiente para que la píldora no funcionara correctamente. Nadie te prepara para esas excepciones. Nadie te dice que incluso cuando haces todo bien, la vida puede sorprenderte de todas formas. Me senté en el borde de la bañera, con la prueba todavía en mi mano. Las lágrimas empezaron a caer sin que pudiera controlarlas. No eran lágrimas de alegría, eran lágrimas de pánico puro y absoluto. ¿Cómo iba a manejar esto? Apenas ganaba lo suficiente para pagar mis gastos básicos. Mi seguro de salud era terrible. No tenía ahorros. Y Marcos. Dios, ¿cómo se lo iba a decir a Marcos? Esperé hasta que él llegara a casa esa noche. Había ensayado 1000 formas diferentes de decírselo. Pero cuando finalmente lo tuve frente a mí, las palabras salieron torpes y entrecortadas. Marcos, necesito decirte algo. Estoy embarazada. El silencio que siguió fue aterrador. Él se quedó congelado con su mochila todavía en el hombro, mirándome como si le hubiera hablado en otro idioma. ¿Qué? Fue todo lo que logró decir. Estoy embarazada. Me hice 3 pruebas, todas positivas. Se sentó pesadamente en el sofá, dejando caer su mochila al suelo. Se cubrió la cara con las manos. No puede ser. Tomabas la píldora. Lo sé, pero tuve esa infección hace unas semanas. Estuve vomitando, y creo que eso afectó la efectividad. Dios mío, Dios mío. Repetía las palabras como un mantra. Marcos, mírame. ¿Qué vamos a hacer? Finalmente bajó las manos de su cara. Sus ojos estaban rojos. No lo sé, Camila. No estábamos preparados para esto. Lo sé. Créeme, lo sé. ¿Cuáles son nuestras opciones? Hablamos durante horas esa noche. Discutimos cada posibilidad. Aborto, adopción, quedarnos con el bebé. Cada opción parecía imposible por razones diferentes. Marcos era más pro aborto, argumentando que éramos demasiado jóvenes, demasiado pobres, que no estábamos listos. Y tenía razón en todo eso. Pero cuando intentaba imaginarme tomando esa decisión, algo dentro de mí se resistía, no por razones religiosas. Mi familia nunca había sido particularmente religiosa. Era algo más profundo, más visceral. Ya me sentía conectada a esta pequeña vida, creciendo dentro de mí, por inesperada que fuera. Creo que quiero tenerlo. Dije finalmente, cerca de las 3 de la madrugada, cuando ambos estábamos exhaustos de tanto hablar en círculos. Marcos me miró con una mezcla de miedo y resignación. ¿Estás segura? Porque esto va a cambiar todo. Camila, todo. Lo sé. Y estoy aterrada. Pero sí, creo que estoy segura. Él asintió lentamente. Entonces lo haremos. De alguna manera, lo haremos funcionar. Me abrazó esa noche.
pero pude sentir la tensión en su cuerpo, el miedo que compartíamos, pero que ninguno quería admitir completamente. Pasaron 3 días antes de que me armara del valor suficiente para llamar a mi madre. Mi mamá, Patricia, siempre había sido una mujer difícil. Venía de una familia tradicional y conservadora, pero de una manera extraña. También tenía expectativas muy altas para mí, que no encajaban con esos valores tradicionales. Quería que fuera exitosa profesionalmente, independiente, ambiciosa, pero también esperaba que me comportara de cierta manera, que siguiera ciertas reglas no escritas. Nuestra relación siempre había sido complicada. Ella era crítica, controladora, rápida para señalar mis errores y lenta para celebrar mis logros. Mi padre había muerto cuando yo tenía 12 años, y desde entonces, mamá se había vuelto más dura, más amarga, como si la pérdida la hubiera transformado en alguien incapaz de suavidad. Pero era mi madre, y a pesar de todo, una parte de mí todavía buscaba su aprobación. Todavía esperaba que en los momentos importantes, ella estuviera ahí para mí. La llamé un viernes por la tarde. Ella contestó después de 3 tonos. Camila, ¿pasa algo? No sueles llamar entre semana. Hola, mamá. Sí, necesito hablar contigo sobre algo importante. ¿Tienes tiempo? Estoy a punto de salir a mi clase de yoga, pero puedo darte 10 minutos. ¿Qué pasa? 10 minutos. Por supuesto. Respiré profundo. Mamá, estoy embarazada. El silencio del otro lado de la línea fue tan profundo que por un momento pensé que se había cortado la llamada. Mamá, ¿estás ahí? ¿Embarazada? Su voz sonaba extraña, controlada de una manera que me puso nerviosa. ¿Cómo pasó eso? Bueno, estaba tomando la píldora, pero tuve una infección estomacal y... ¿Me estás diciendo que quedaste embarazada por accidente? Después de todo lo que te enseñé sobre ser responsable. Mamá, fui responsable. Estas cosas pasan a veces, incluso cuando... No, Camila, estas cosas no pasan. Son el resultado de descuido, de irresponsabilidad, de no pensar en las consecuencias. No es justo que digas eso. ¿Qué no es justo? ¿Sabes qué no es justo? Que después de todo el dinero que invertí en tu educación, después de todo lo que sacrifiqué para darte oportunidades, tires tu vida de esta manera. No estoy tirando mi vida. Tienes 23 años. Camila, 23. Acabas de empezar tu carrera. No tienes dinero, no tienes estabilidad, y ahora vas a tener un bebé, con ese novio tuyo que apenas puede mantenerse a sí mismo. Marcos tiene un buen trabajo. Marcos trabaja en una startup que probablemente quiebre en 6 meses. No seas ingenua. Las lágrimas empezaron a correr por mi rostro. Esta conversación estaba yendo exactamente como había temido. Mamá, llamé porque pensé que podrías apoyarme, porque pensé que a pesar de todo, estarías ahí para mí. Su risa fue corta y amarga. Apoyo. ¿Quieres mi apoyo para una decisión tan estúpida? ¿Quieres que aplauda mientras arruinas tu futuro? No estoy arruinando mi futuro. Solo estoy... ¿Ya decidiste qué vas a hacer? Voy a tener al bebé. Otro silencio. Este fue peor que el primero. Por supuesto que sí. Por supuesto que vas a hacer la elección más difícil posible. Porque siempre has sido obstinada. Siempre has tenido que aprender todo de la manera más dura. Mamá, por favor. ¿Sabes qué? Camila, haz lo que quieras. Tú siempre lo haces de todas formas. Pero no vengas a mí buscando ayuda cuando todo se derrumbe. No vengas llorando cuando te des cuenta de que no puedes manejar esto. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que si vas a ser lo suficientemente tonta como para tener este bebé, entonces tendrás que averiguar cómo manejarlo tú sola. Yo ya crié a mi hija. No voy a criar a tu bebé también. Nadie te está pidiendo que críes a mi bebé. ¿No? Pero apuesto
¿A qué esperabas que te ayudara con dinero, con cuidado infantil, con todo lo que no puedes permitirte? Porque decidiste quedar embarazada como una adolescente irresponsable. Las palabras me golpearon como bofetadas, pero lo peor estaba por venir. Honestamente, Camila, siempre supe que terminarías haciendo algo así. Siempre fuiste descuidada, siempre un poco. Menos. Debí haberlo visto venir. Criaste como una mierda y te comportas como una mierda. El mundo se detuvo. Esas palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotras. Mierda. Mi madre me había llamado mierda. ¿Qué? ¿Qué acabas de decir? Escuchaste perfectamente lo que dije, y es la verdad. Si no puedes manejar tu propia vida lo suficientemente bien como para evitar un embarazo no deseado, entonces sí, eres una mierda, y no voy a pretender lo contrario, solo para hacerte sentir mejor. No podía respirar. Las lágrimas corrían tan rápido que no podía ver. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que iba a estallar. Tengo que irme, logré decir con voz temblorosa. Sí, vete. Y cuando tu vida perfecta con Marcos y ese bebé se vaya al infierno, no me llames. No quiero escucharlo. Colgó antes de que pudiera decir nada más. Me quedé ahí parada, en medio de mi pequeña sala, sosteniendo el teléfono, sollozando tan fuerte que Marcos salió corriendo de la habitación, donde había estado trabajando en su computadora. ¿Qué pasó? Camila, ¿qué pasó? No podía hablar, solo podía llorar. Él me abrazó mientras yo me desmoronaba completamente en sus brazos. Eventualmente, cuando pude hablar, le conté todo. Cada palabra cruel, cada acusación, la forma en que me había llamado mierda, como si fuera la cosa más natural del mundo. Marcos estaba furioso. Quería llamarla, gritarle, defenderme, pero le pedí que no lo hiciera. No quería empeorar las cosas, aunque honestamente no sabía cómo podrían ser peores. Los días siguientes fueron una niebla de dolor emocional. Seguía reproduciendo la conversación en mi cabeza, analizando cada palabra, preguntándome si había algo que pudiera haber dicho diferente, que hubiera cambiado el resultado. Pero en el fondo, sabía que no. Esta era quien mi madre realmente era, una mujer que valoraba el control y las apariencias por encima del amor incondicional, una mujer que veía los errores como fallas de carácter irreparables, en lugar de parte natural de ser humano. Pasaron 2 semanas sin ninguna comunicación con ella. Esperé, con un optimismo tonto, que me llamara para disculparse, que se diera cuenta de lo cruel que había sido. Pero no lo hizo. Mi hermana menor, Sofía, que tenía 19 años y estaba en la universidad, finalmente me llamó. Camila, ¿qué demonios pasó con mamá? Está diciéndole a todos que te comportaste de manera horrible, que la faltaste al respeto. ¿Eso es lo que te dijo? Sí. Dice que la llamaste solo para presumir sobre tu embarazo y que cuando ella expresó preocupaciones legítimas, le gritaste y colgaste. Sofía, eso es una mentira completa. Ella fue quien... Me detuve. ¿De qué servía? Mamá ya había reescrito la historia en su cabeza. Había convertido mi dolor en su victimización. No le grité, y definitivamente no estaba presumiendo. Le conté sobre mi embarazo y ella me dijo cosas terribles, Sofía. Cosas que no puedo ni repetir. ¿Qué tipo de cosas? Dudé. Sofía siempre había sido la favorita de mamá, la hija perfecta, que hacía todo bien, que nunca cuestionaba, que cumplía todas las expectativas. ¿Me creería? Me llamó mierda, Sofía. Literalmente me dijo que era una mierda por quedar embarazada. El silencio del otro lado me dio la respuesta antes de que ella hablara. Camila, mamá puede ser dura, pero no creo que diría algo así. ¿Estás segura de que no malinterpretaste? Y ahí estaba. Incluso mi propia hermana dudaba de mí. No malinterpreté nada. Pero está bien.
No tengo que convencerte. No estoy diciendo que mientas. Es solo que tal vez estabas alterada emocionalmente y las cosas sonaron peor de lo que... Adiós, Sofía. Colgué antes de que ella pudiera terminar de excusar el comportamiento de nuestra madre. Esa noche le dije a Marcos que no quería hablar más sobre mi familia, que necesitaba enfocarme en nosotros, en el bebé que venía, en construir nuestra propia familia. Él estuvo de acuerdo, aunque podía ver la preocupación en sus ojos. Me preocupaba que esto fuera demasiado para él, que la magnitud de criar un bebé, esencialmente sin apoyo familiar, lo hiciera huir, pero sorprendentemente, Marcos se mantuvo firme. De hecho, fue él quien empezó a hacer investigación sobre preparación para el parto, quien encontró una clínica con tarifas reducidas para nuestra situación financiera, quien empezó a buscar apartamentos más grandes que pudiéramos costear. Vamos a hacer que esto funcione, me decía cada vez que yo entraba en pánico. No será fácil, pero lo haremos. Mi embarazo progresó. Fui a las citas médicas. Vi el ultrasonido que mostraba a este pequeño ser humano creciendo dentro de mí. Sentí las primeras pataditas y con cada hito sentía tanto alegría como tristeza, porque mi madre no estaba ahí para compartirlo. Intenté llamarla una vez más, a los 4 meses de embarazo. Tal vez el tiempo había suavizado su postura. Tal vez había reflexionado sobre sus palabras. Contestó después de varios tonos. ¿Qué quieres, Camila? Hola, mamá. Solo llamaba para ver cómo estabas y para contarte que tuve mi ultrasonido de las 20 semanas. Todo se ve bien. Es una niña. Qué bien para ti. Su voz era fría, completamente desinteresada. Pensé que tal vez te gustaría saber. Pensé que tal vez podrías querer estar involucrada. ¿Por qué pensarías eso? Dejé muy claro mi posición. Esta fue tu elección, Camila. Tu error. No voy a celebrarlo. Mamá, por favor. Es tu nieta. No significa eso nada para ti. Significa que vas a tener una vida muy difícil por delante. Y cuando inevitablemente fracases como madre, tal como fracasaste en todo lo demás, no digas que no te lo advertí. ¿Por qué eres tan cruel? ¿Qué te hice para merecer esto? Me decepcionaste, me avergonzaste, y lo peor es que ni siquiera pareces entender por qué. Cometí un error humano. Quedé embarazada accidentalmente. Eso no me hace una mala persona. No. Pero todas tus elecciones desde entonces, sí. Elegir tener el bebé cuando claramente no estás lista. Elegir quedarte con ese novio que no tiene futuro. Elegir hacerte la víctima en lugar de aceptar responsabilidad. Estoy aceptando responsabilidad. Por eso voy a tener y criar a este bebé. No. Estás siendo egoísta. Estás pensando en lo que tú quieres, en lugar de lo que es mejor para ese niño. Una madre que la ama es lo mejor para este bebé. Una madre que puede mantenerla es lo mejor. Y tú no puedes. Vas a criar a esa niña en pobreza, sin las oportunidades que yo te di. Vas a perpetuar un ciclo de malas decisiones. Ya terminé con esta conversación y termino con intentar tener una relación contigo. Cuando estés lista para ser una abuela de verdad, si es que algún día lo estás, puedes contactarme. Hasta entonces, no vuelvas a hablarme así, por segunda vez. Colgué el teléfono con mi madre, sabiendo que esta vez era diferente. Esta vez no iba a esperar que cambiara. Esta vez necesitaba protegerme a mí misma y a mi bebé de su toxicidad. Marcos me encontró llorando nuevamente. Pero estas lágrimas eran diferentes. Eran lágrimas de duelo por la madre que nunca tuve y nunca tendría. Pero también eran lágrimas de determinación. Voy a ser mejor que ella, le dije. Voy a amar a nuestra hija incondicionalmente. Nunca voy a hacerla sentir como yo me siento ahora. Lo sé, dijo él, abrazándome. Ya eres mejor que ella. Los meses siguientes fueron difíciles de maneras que no esperaba.
no solo por el embarazo en sí, que fue físicamente agotador, sino por el peso emocional de hacerlo todo sin el apoyo de mi familia. Mi hermana Sofía llamaba ocasionalmente, pero nuestras conversaciones eran tensas. Ella claramente se sentía dividida entre su lealtad hacia mamá y su preocupación por mí. Eventualmente, las llamadas se volvieron menos frecuentes hasta que se detuvieron por completo. Pero encontré apoyo en lugares inesperados. Los padres de Marcos, que vivían en otro estado, pero que venían a visitarnos cuando podían, se emocionaron con la noticia del bebé. Su madre, especialmente, se convirtió en una figura materna suplente, llamándome semanalmente para verificar cómo estaba, enviándome ropa de bebé y libros sobre crianza. Siento mucho lo de tu mamá, me dijo una vez durante una de nuestras conversaciones telefónicas. Pero quiero que sepas que nosotros estamos aquí para ti. Tú eres familia ahora, y esta bebé será nuestra primera nieta. Estamos muy emocionados. También encontré una comunidad en mi clase de preparación para el parto. Otras mujeres embarazadas, algunas con sus propias historias complicadas, se convirtieron en mis amigas. Nos apoyábamos mutuamente. Compartíamos miedos y esperanzas. Una de ellas, una mujer llamada Ana, que también estaba embarazada de su primer hijo, se convirtió en una amiga especialmente cercana. Mi padre me desheredó cuando le dije que estaba embarazada. Me contó una noche, después de clase, mientras tomábamos té descafeinado. Dijo que estaba deshonrando a la familia. No ha hablado conmigo en 5 meses. Lo siento mucho, le dije, sintiendo una conexión instantánea con su dolor. Es difícil, admitió, pero también liberador de cierta manera. Ya no tengo que preocuparme por cumplir sus expectativas imposibles. Puedo simplemente ser yo misma y ser la madre que quiero ser. Sus palabras resonaron profundamente conmigo. Tal vez mi madre alejándose será, de una manera retorcida, un regalo. Me liberaba para criar a mi hija de la manera que yo quisiera, sin su crítica constante, sin su veneno. A los 8 meses de embarazo, Marcos y yo finalmente nos mudamos a nuestro propio apartamento de una habitación. Era pequeño y el edificio era viejo, pero era completamente nuestro. Pasamos semanas pintando el cuarto del bebé, armando muebles de segunda mano, preparando el nido. Una tarde, mientras organizaba la ropa diminuta que la madre de Marcos nos había enviado, sentí un dolor agudo en el pecho, no físico, sino emocional. Mi madre debería estar aquí. Debería estar ayudándome a preparar para su nieta. Debería estar emocionada, pero no lo estaba. Y tuve que aceptar eso. Entré en trabajo de parto una semana antes de mi fecha estimada. Fue largo. Fueron 24 horas de contracciones, cada vez más intensas. Marcos estuvo a mi lado todo el tiempo, sosteniendo mi mano, animándome, siendo exactamente el compañero que necesitaba. La madre de Marcos había volado para estar ahí y esperaba en la sala de espera. Mi madre no sabía que estaba en trabajo de parto. Ni siquiera sabía mi fecha estimada. No le había contado. Cuando finalmente nació mi hija, cuando escuché su primer llanto y la pusieron en mi pecho, todos los meses de dolor y miedo se derritieron. Ella era perfecta, pequeña y rosada y perfecta, con un mechón de cabello oscuro y los ojos más hermosos que había visto. Hola pequeña, susurré, las lágrimas corriendo por mi rostro. Hola mi amor, tu mami te ama tanto. Marcos estaba llorando también, mirando a nuestra hija con asombro. Es perfecta, dijo. Camila, hicimos un ser humano perfecto. Le pusimos Emma, Emma Victoria. Victoria por mi abuela, la madre de mi madre, que había muerto cuando yo tenía 10 años, pero que siempre había sido amable y cariñosa conmigo. Una de las pocas personas en la familia de mi madre que sabía cómo amar sin condiciones.
Los primeros días con Emma fueron una mezcla de alegría absoluta y agotamiento extremo. Nadie te prepara realmente para cuán difícil es la maternidad, las noches sin dormir, la lactancia constante, la preocupación incesante de si estás haciendo todo bien. Pero también nadie te prepara para el amor abrumador, feroz, incondicional que sientes por este pequeño ser humano que depende completamente de ti. Un amor que te hace entender cuán torcido es que mi propia madre pudiera darme la espalda. La madre de Marcos se quedó con nosotros durante 2 semanas, ayudando con Emma, cocinando, limpiando, guiándome gentilmente a través de los desafíos de la nueva maternidad. «Eres una madre natural», me dijo un día mientras yo amamantaba a Emma. «Puedo ver cuánto la amas». «La amo más de lo que pensé que fuera posible amar», admití. «Así es como se supone que debe ser», dijo ella suavemente. «Y lamento que tu propia madre no pueda ver eso». Cuando la madre de Marcos finalmente se fue, la realidad de estar solos con Emma nos golpeó. Marcos había tomado 2 semanas libres del trabajo, pero eventualmente tuvo que volver. Yo todavía tenía un mes más de licencia por maternidad no pagada, antes de tener que regresar a mi trabajo. El dinero era muy ajustado. Cada mes era un malabarismo. ¿De qué cuentas pagar primero? ¿De qué podíamos permitirnos? Comíamos mucha pasta y arroz. No salíamos nunca. Cada peso iba hacia Emma. Pañales. Fórmula para cuando mi leche no era suficiente. Ropa a medida que crecía rápidamente. Era difícil. Más difícil de lo que había anticipado. Había noches en que me despertaba para la 4ª alimentación y me preguntaba si mi madre había tenido razón, si había sido egoísta al tener a Emma cuando apenas podía mantenerme a mí misma. Pero entonces Emma me miraba con esos ojos grandes y confiados, su pequeña mano envolviendo mi dedo, y yo sabía que habíamos tomado la decisión correcta. Ella no era un error, era mi hija, y la amaría con cada fibra de mi ser. Cuando Emma tenía 2 meses, recibí una llamada inesperada. Era mi hermana Sofía. «Camila, necesito contarte algo. Mamá está en el hospital. Mi estómago cayó». «¿Qué pasó?» «Tuvo un derrame cerebral menor. Los doctores dicen que se recuperará, pero fue asustador. Camila». «Ella estuvo preguntando por ti». «¿Preguntando por mí? ¿Estás segura?» «Sí. Sigue diciendo tu nombre. Creo que está asustada. Creo que quiere verte». Parte de mí quería decir que no, que después de todo lo que ella me había hecho pasar, no le debía nada. Pero otra parte, la parte que todavía guardaba esperanza de una relación con mi madre, ganó. «¿En qué hospital está?» Dejé a Emma con la vecina, una señora mayor que había sido amable con nosotros desde que nos mudamos. Marcos estaba en el trabajo y no podía salir. Conduje al hospital, con el corazón latiendo fuerte, sin saber qué esperar. Mi madre se veía pequeña en la cama del hospital, conectada a varios monitores. Su rostro estaba pálido, su cabello despeinado. Se veía vulnerable de una manera que nunca la había visto. Sofía estaba sentada junto a su cama. Se levantó cuando entré. «Voy a ir por un café», dijo, dándonos algo de privacidad. Me acerqué lentamente a la cama. Los ojos de mi madre se abrieron. «Camila», dijo con voz débil. «Hola, mamá. Sofía me dijo que tuviste un derrame». «Sí. Los doctores dicen que tuve suerte». «Podría haber sido mucho peor». Nos quedamos en silencio incómodo. Había tanto que decir, pero no sabía por dónde empezar. «¿Tuviste el bebé?», preguntó finalmente. «Sí, hace 2 meses. Una niña». «Emma». «Emma», repitió. «Bonito nombre». Otro silencio. «Perdón».
Você tem razão. Vou continuar en español. Mamá, dije finalmente sin poder contenerme más. ¿Por qué me llamaste? ¿Por qué quisiste verme? Ella cerró los ojos. Una lágrima rodó por su mejilla, porque pensé que iba a morir. Y me di cuenta de que las últimas palabras que te dije fueron terribles, imperdonables. Mi corazón se aceleró. ¿Era esto una disculpa? Finalmente, fueron terribles. Admití con voz temblorosa. Me llamaste mierda, mamá. Tu propia hija. Lo sé. Su voz se quebró. Lo sé, y he estado viviendo con eso desde entonces. Cada día, cada noche. Entonces, ¿por qué no me llamaste? ¿Por qué esperaste hasta tener un derrame para contactarme? Porque soy orgullosa, estúpidamente orgullosa. Y estaba avergonzada de lo que dije, de cómo actué. Cada vez que tomaba el teléfono para llamarte, escuchaba mis propias palabras crueles en mi cabeza. Y no podía hacerlo. Me senté en la silla junto a su cama, las lágrimas cayendo libremente ahora. ¿Sabes lo que se siente escuchar a tu propia madre decir esas cosas? Llamarte mierda en el momento más vulnerable de tu vida. No puedo imaginarlo. Pero Camila, necesito que entiendas algo. No fue realmente sobre ti. Nunca lo fue. Entonces, ¿de qué se trataba? Ella respiró profundo, mirando hacia el techo, como si las palabras fueran difíciles de encontrar. Se trataba de mí, de mi propia decepción con mi vida. Cuando quedaste embarazada, vi todas mis propias elecciones reflejadas. Yo quedé embarazada de ti a los 21 años. No estaba lista. No estaba casada todavía. Mi familia me llamó exactamente las mismas cosas que yo te llamé. Me quedé en silencio, procesando esta información. Nunca había sabido eso. Tu padre y yo tuvimos que casarnos rápido. Dejé la universidad, renuncié a mis sueños, y pasé años sintiéndome resentida, atrapada, no por ti, se apresuró a aclarar, sino por las circunstancias. Mamá. Y cuando me dijiste que estabas embarazada, todas esas emociones viejas volvieron. Pánico, miedo, ira. Y en lugar de procesarlas como una adulta madura, las proyecté en ti. Te hice responsable de mi propio dolor no resuelto. Eso no hace que esté bien lo que dijiste. Lo sé. No estoy buscando excusas. Solo estoy tratando de explicar. De hacerte entender que cuando dije esas cosas horribles, no era realmente a ti a quien estaba hablando. Era a mi yo de 21 años, a la chica asustada que no sabía cómo manejar su propia vida. Pero yo no soy tú, mamá. Mi situación no es la tuya. Tienes razón. No lo es. Y me tomó casi perderte por completo para ver eso. Para ver que tú estás manejando esto con mucha más gracia y madurez de la que yo jamás tuve. Nos quedamos en silencio por un momento. Podía escuchar el pitido constante de los monitores, las voces distantes de enfermeras en el pasillo. ¿Puedo conocerla?, preguntó mamá suavemente. A Emma, mi primer instinto fue decir que no, proteger a mi hija de la mujer que me había lastimado tanto. Pero mirando a mi madre en esa cama de hospital, vulnerable y arrepentida, vi algo que no había visto en años. Humanidad. Necesito tiempo, dije finalmente. No puedo simplemente olvidar todo, porque tuviste un derrame y te asustaste. Necesito saber que esto es real, que no vas a volver a lastimarme cuando te sientas mejor. Lo entiendo. Y si conoces a Emma, necesito que prometas que nunca le harás sentir de la manera que me hiciste sentir a mí, que la amarás incondicionalmente, sin importar qué. Lo prometo, Camila, lo prometo con todo mi corazón. Entonces, tal vez, eventualmente, podamos reconstruir algo. No será lo que era antes. No puede serlo, pero tal vez podamos encontrar algo nuevo,
Mi madre extendió su mano hacia mí. Dudé por un momento, y luego la tomé. Te amo, dijo. Sé que no lo he demostrado bien. Sé que he fallado como madre en tantas maneras, pero te amo. Siempre te he amado. Yo también te amo, mamá. Por eso dolió tanto. Nos quedamos así por un rato, tomadas de la mano, ambas llorando, ambas comenzando el largo proceso de sanación. Sofía regresó con café y se sorprendió al vernos así. Sonrió, aliviada de que tal vez nuestra familia podría sanar después de todo. Los meses siguientes no fueron fáciles. La recuperación de mi madre fue lenta, y nuestra relación fue aún más lenta en sanar. Había días en que yo sentía el viejo resentimiento burbujeando, días en que sus palabras crueles resonaban en mis oídos, pero también había días buenos, días en que ella me llamaba solo para preguntar cómo estábamos, de días en que enviaba cosas pequeñas para Emma, sin esperar nada a cambio, días en que admitía cuando estaba equivocada, algo que nunca había hecho antes. 2 meses después del derrame, finalmente la llevé a conocer a Emma. Marcos estuvo a mi lado, listo para defender a nuestra pequeña familia si era necesario. Cuando puse a Emma en los brazos de mi madre, vi algo en su rostro que nunca había visto. Suavidad pura, amor incondicional. Miraba a Emma como si fuera lo más precioso del mundo. Es hermosa, susurró. Absolutamente hermosa. Tiene tus ojos y la nariz de Marcos, dije, observando cuidadosamente cada interacción. Lamento no haber estado ahí, dijo mamá sin levantar la vista de Emma. Para el embarazo, para el parto, para estos primeros meses. Lamento haberte privado de eso y de haberme privado a mí misma. Todavía hay tiempo, dije suavemente. Si realmente quieres estar presente, quiero, más que nada. Y para mi sorpresa, cumplió su palabra. Empezó a venir de visita regularmente, siempre llamando primero, siempre respetuosa de nuestros límites. Traía comida casera, ayudaba con la lavandería, sostenía a Emma cuando yo necesitaba una ducha o una siesta. Una tarde, mientras Emma dormía en su cuna y mamá y yo tomábamos té en mi pequeña sala, ella dijo algo que nunca olvidaré. Eres una mejor madre de lo que yo jamás fui. Mamá, no digas eso. No, es verdad. Te veo con Emma, la paciencia que tienes, el amor que le das libremente sin expectativas. Yo nunca supe cómo hacer eso. Siempre hubo condiciones con mi amor. Siempre hubo estándares que cumplir. Tuviste tus propios desafíos, tu propia familia difícil. Sí, pero eso no es excusa. Podría haber roto ese ciclo. En lugar de eso, lo perpetué. Te hice sentir que tenías que ganarte mi amor, cuando debería haber sido dado libremente desde el primer día. Estás rompiéndolo ahora, dije. Con Emma, veo cómo la miras. Es diferente. Es más fácil con una nieta, admitió. Hay menos miedo, menos presión. Puedo simplemente amarla, sin todas las otras complicaciones. Ojalá hubieras podido hacer eso conmigo. Yo también, Camila. Si pudiera volver atrás y cambiar cómo te crié, lo haría en un instante. Pero no puedo. Solo puedo tratar de ser mejor ahora. Y lo intentaba. Realmente lo intentaba. Nuestra relación nunca sería perfecta. Todavía había momentos tensos, viejos patrones que amenazaban con resurgir. Pero ella se detenía ahora. Se disculpaba. Lo intentaba de nuevo. Cuando Emma cumplió 6 meses, organizamos una pequeña fiesta. Solo familia cercana y algunos amigos. Mi madre vino temprano para ayudar a decorar. Mientras colgábamos globos y preparábamos comida, ella me dijo, «Estoy orgullosa de ti, Camila. Sé que nunca te lo dije lo suficiente, pero lo estoy.
orgullosa de la madre que eres, de la mujer en la que te has convertido. Lograste esto, a pesar de mí, no gracias a mí. Lo logré con Marcos, dije. Él estuvo ahí cuando nadie más lo estuvo. Es un buen hombre. Debí haberlo visto desde el principio. Sí, debiste. Marcos y yo nos casamos cuando Emma tenía 1 año. Fue una ceremonia simple en el ayuntamiento. Solo nosotros, Emma, los padres de Marcos y mi madre. Sofía vino también, sosteniendo a Emma durante la ceremonia. Mi madre lloró cuando intercambiamos votos. Después me abrazó y susurró, «Tu padre estaría orgulloso. Yo estoy orgullosa». Las palabras significaban más de lo que ella probablemente sabía. Los años siguientes trajeron sus propios desafíos. Marcos perdió su trabajo cuando Emma tenía 2 años. Y pasamos por 3 meses aterradores de incertidumbre financiera antes de que consiguiera algo nuevo. Tuvimos discusiones sobre dinero, sobre responsabilidades de crianza, sobre cómo manejar el estrés de la vida. Pero siempre volvíamos el uno al otro. Siempre recordábamos por qué estábamos haciendo esto. Emma creció siendo una niña alegre y amada. Nunca conoció la versión cruel de su abuela. Solo conoció a la mujer que la adoraba, que leía libros con ella durante horas, que la mimaba, pero también la guiaba gentilmente. Cuando Emma tenía 3 años, quedé embarazada nuevamente. Esta vez fue planeado. Esta vez estábamos en un mejor lugar financieramente, emocionalmente, en todos los sentidos. Y esta vez, cuando llamé a mi madre para decirle, su respuesta fue completamente diferente. «Oh, Camila, qué maravilloso. ¿Cómo te sientes? ¿Necesitas algo? ¿Puedo ayudar de alguna manera?» Lloré al escuchar su entusiasmo genuino. Lloré por la madre que finalmente tenía y por los años que perdimos cuando no la tenía. «Estoy bien, mamá. Solo quería que lo supieras. Emma va a tener un hermanito o hermanita. Todavía no sabemos, pero ella está emocionada de ser hermana mayor. Va a ser maravillosa en eso. Es una niña tan dulce y compasiva como su madre». Esas palabras, ese reconocimiento, sanaron algo profundo dentro de mí. Mi segundo embarazo fue más fácil que el primero, no físicamente, sino emocionalmente. Tenía apoyo ahora. Tenía a mi madre llamándome regularmente para verificar cómo estaba. Tenía a los padres de Marcos emocionados por otro nieto. Tenía a Marcos, más fuerte y más comprometido que nunca. Cuando nació mi hijo, a quien llamamos Daniel por el padre de Marcos, mi madre estaba en la sala de espera. Esta vez no se perdió el momento. Esta vez pudo sostener a su nieto horas después de su nacimiento. «Es perfecto», dijo, lágrimas corriendo por su rostro. «Absolutamente perfecto, como Emma, como tú». Ahora, mientras escribo esto, Emma tiene 5 años y Daniel tiene 2. Mi madre es una presencia constante en sus vidas, una abuela amorosa que nunca les hace sentir que tienen que ganarse su amor. ¿Significa esto que he perdonado completamente a mi madre por lo que me dijo? Honestamente, no sé. Algunas heridas dejan cicatrices permanentes. Algunas palabras, una vez dichas, no pueden ser completamente no dichas. Pero he aprendido a vivir con esas cicatrices. He aprendido que las personas pueden cambiar si realmente quieren, que el arrepentimiento genuino puede ser el comienzo de la sanación, incluso si no borra el dolor original. He aprendido que ser madre es lo más difícil que jamás haré, pero también lo más gratificante, que los bebés no arruinan vidas, los transforman, que el amor incondicional por tus hijos es el regalo más grande que puedes dar. Y he aprendido que soy más fuerte de lo que jamás imaginé, que puedo superar palabras crueles, rechazo familiar, dificultades financieras y todas las 1000 pequeñas crisis
que vienen con la maternidad joven, que puedo hacer todo esto y aún ser una buena madre, una buena esposa, una buena persona. Mi madre me llamó mierda por quedar embarazada. Esas palabras casi me destruyeron, pero también, de una manera extraña, me hicieron más fuerte. Me obligaron a encontrar fuerza en mí misma, a construir mi propia familia, basada en amor incondicional, en lugar de expectativas imposibles. Emma y Daniel nunca sabrán sobre esas palabras. Nunca sabrán que hubo un tiempo en que su abuela no quería conocerlos. Solo conocerán el amor, el apoyo, la familia que hemos construido juntos. Y tal vez eso es lo más importante. Romper el ciclo. Asegurarme de que mis hijos crezcan sabiendo que son amados sin condiciones, sin importar qué errores cometan, sin importar qué caminos inesperados tome sus vidas. A veces, miro a mi madre jugando con Emma y Daniel en el piso de nuestra sala, riéndose de sus tonterías, besando sus mejillas, y pienso en cuánto hemos recorrido, en cómo el peor momento de nuestra relación eventualmente llevó a algo mejor, algo más honesto. No fue fácil llegar aquí. Tomó años de conversaciones difíciles, de límites establecidos y respetados, de perdón lento y cuidadoso. Y todavía hay días en que siento la vieja herida, en que recuerdo exactamente cómo me sentí cuando escuché esas palabras. Pero también hay días como hoy, cuando mi madre llamó solo para decirme que me ama, que está orgullosa de mí, que no podría pedir una mejor hija o una mejor madre para sus nietos. Y en esos días, elijo creer que las personas pueden cambiar, que el amor, aunque imperfecto y complicado, puede sanar, que las familias rotas pueden reconstruirse en algo diferente, pero igualmente valioso. Mi nombre es Camila. Tengo 28 años ahora. Soy madre de 2 hijos hermosos, esposa de un hombre maravilloso. Y finalmente, después de todo, hija de una madre que aprendió a amarme de la manera que siempre necesité. Y si mi historia puede enseñar algo, es esto. Los errores no te definen. Las palabras crueles de otros no determinan tu valor. Y con suficiente fuerza, amor y determinación, puedes superar incluso las heridas más profundas y construir algo hermoso del otro lado. Emma me preguntó el otro día, ¿por qué a veces me pongo triste cuando miro fotos viejas? Le dije que a veces recordamos momentos difíciles, pero que esos momentos nos ayudaron a convertirnos en quienes somos hoy. Como cuando me caigo y me lastimo. Preguntó con su lógica de 5 años. Exactamente como eso. Duele en el momento, pero sanas y aprendes a tener más cuidado. Y luego estás mejor. Sí, cariño, luego estás mejor. Y mirando mi vida ahora, a pesar de todas las dificultades, a pesar de todas las lágrimas y el dolor, puedo decir honestamente, estoy mejor. No porque lo que pasó estuvo bien, nunca estará bien, pero porque sobreviví. Porque elegí no dejar que esas palabras crueles definieran mi historia, porque encontré una manera de convertir el dolor en fuerza, la desesperación en determinación. Soy madre ahora, y cada día, cuando miro a Emma y Daniel, me prometo a mí misma que nunca, nunca les haré sentir de la manera que mi madre me hizo sentir, que siempre sabrán que son amados, valorados, queridos, sin importar qué, porque eso es lo que realmente significa romper el ciclo. No solo perdonar a quienes nos lastimaron, sino asegurarnos de que no perpetuamos ese dolor en la próxima generación. Mi madre me llamó mierda por quedar embarazada, pero yo no soy mierda. Soy una sobreviviente, una luchadora, una madre, una hija. Una mujer que encontró su fuerza en el momento más oscuro. Y eso, al final, es lo que importa.